favor de estar con nosotros el periodista Carlos Camacho, periodista, ahorita está en el estado de Hidalgo, y que pues nos tiene diversas noticias de respecto y otros temas que también ha tratado. Carlos, bienvenido. ¿Sobre qué nos quieres platicar hoy? ¿Qué está sucediendo por allá? José Manuel, pues muy buenas tardes, gracias a todos quienes nos ven a través de este espacio tan importante y pues entre otras cosas que ocurren aquí en nuestra entidad, apenas antier por la madrugada, ayer por la madrugada, noche madrugada, fue detenido este hombre llamado Luis Enrique Cadena, que fue presidente municipal de Nopala de Villagrán, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional, incluso era consejero nacional, creo que le quitaron hasta el cargo. Fue detenido ¿por qué? Porque él formó parte o forma parte de una lista de presidentes municipales que se involucraron en una estela de corrupción promovida desde el gobierno anterior encabezado por Omar Fayad Meneses, una cadena de actos de corrupción que se descubrió cuando inició la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar. El propio gobernador Julio Menchaca Salazar dijo 2 meses después de tomar posesión como gobernador, en septiembre, ahí como por noviembre, dijo que se había detectado una red de corrupción que involucraba, por lo pronto en ese entonces, un desvío de por lo menos 200 millones de pesos en los que se veían señalados una media docena de presidentes municipales, lista que después creció y hoy es de por lo menos 13 alcaldes que se vieron involucrados en lo que posteriormente el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, denominó como la estafa siniestra. Hoy ha elevado el calificativo al denominarlo un maxi proceso de la estafa siniestra. ¿Qué significa la estafa siniestra en nuestro estado? Resulta que en el gobierno anterior se utilizaron recursos extraordinarios para simular el pago de obras, compra de insumos para atender problemas del COVID, una serie de acciones que supuestamente beneficiaban a estos municipios. Pero resulta que quienes promovieron esta denominada estafa siniestra contrataban empresas fantasmas para que éstas simularan la ejecución de las acciones, ya fuera compra de insumos, operaciones para rehabilitación de caminos, plantas tratadoras de aguas residuales, en fin, una serie de acciones que se supone beneficiarían a la población de estos municipios involucrados. Posteriormente se detectó que no, que esos recursos que después se elevaron de 200 a 520 millones de pesos, estaban destinados a una operación perversa que pretendía tomar esos recursos o gran parte de ellos para apuntalar una campaña política. No dicen las autoridades de qué campaña política, a qué campaña política se refieren, pero nosotros entendemos que se trataba de la campaña política del Partido Revolucionario Institucional en la elección de gobernador del 2022, siempre y cuando el candidato a gobernador fuera Israel Félix Soto, que era el delfín del entonces gobernador Omar Fayad Meneses. De ese tamaño fue la trama y todavía continúa porque se, se siguen las investigaciones que no solo dan con los alcaldes, sino que también han continuado porque se presume que esta operación fue orquestada por funcionarios del gobierno anterior. Uno de ellos, de los señalados, es el el ex secretario de la Contraloría, César Mora Velázquez, quien, por cierto, tiene en su contra una ficha de Interpol porque anda prófugo de la justicia. Con ellos han igual involucrado a otros personajes y otras instituciones como la Secretaría de Educación Pública, donde se ordenaron dos pagos
que suman alrededor de 300 millones de pesos. El primero fue para contratar los servicios de una empresa que iba a revisar el equipo de cómputo de la Secretaría de Educación Pública, supuestamente hackeado por manos anónimas. Otro pago se hizo para un estudio socioemocional de los estudiantes de niveles secundaria, preparatoria y nivel superior posterior a la pandemia del COVID. Resulta que estos programas, el del hackeo me parece que sí se hizo, el del estudio socioeconómico se inició porque se hizo un pago en un principio de una parte, pero resulta que no era tal, fue un fraude por el que también ya fue detenido y hoy está en la cárcel el subsecretario de Finanzas de la propia Secretaría de Educación, Pablo N., no recuerdo ahorita su segundo apellido. El chiste es que con esta trama se han visto involucrados no solo presidentes municipales, sino funcionarios de alto nivel del gobierno anterior y en este momento la novedad, digamos, o lo nuevo de este proceso es que fue detenido el ex presidente de Nopala de Villagrán, allá una que se ubica en la región de Huichapan, ya casi los linderos con Querétaro. Este personaje también fue involucrado en esta trama. Él en un principio fue detenido, parece que había regresado una parte de los recursos que recibió, posteriormente fue liberado y después se le giró nuevamente orden de aprehensión y andaba de huidas, digamos, hasta que ayer por la madrugada fue detenido y hoy está en la cárcel por los presuntos delitos de uso y ilícito de facultades y parece que peculado, como otros alcaldes. Algunos, como el de Singilucan, el de Tepeji del Río, decidieron en su momento regresar parte del dinero que les habían dado para el presunto pago de estas acciones. Con eso pretendían también librarse de algún modo de ir a la cárcel con el famoso criterio de, no me acuerdo el término, del criterio de estas personas que deciden delatar a quienes organizaron Oportunidad. los procesos, criterio de oportunidad, tienes razón. Entonces, o sea, algunos se han acogido a este criterio para evadir ir a la cárcel y han declarado que hay personas más arriba que supuestamente fueron quienes orquestaron toda esta famosa trama de la estafa siniestra. Y bueno, pues digamos que de manera paralela o como añadido, el encargado o los encargados de toda esta investigación y de llevar todo este proceso son, por un lado, el encargado de despacho de la Procuraduría en Hidalgo, la Procuraduría de Justicia, el ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el actual secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, que son quienes han caminado en esta ruta para ir detectando qué personajes o qué políticos o funcionarios de las administraciones, tanto estatal como municipales, se han visto involucrados con el propósito no solo de recuperar el dinero que se desvió, sino también de aplicar la ley en contra de aquellos que se involucraron en este tipo de hechos delictivos. Aquí en Hidalgo, mucha gente dice, bueno, si la investigación ha llegado a esos niveles de involucrar a funcionarios muy cercanos al ex gobernador Omar Fayad Meneses, ¿cómo es posible que él no supiera o no estuviera enterado de todas esas irregularidades que cometieron sus colaboradores? Pero bueno, pues ese es un asunto que la propia autoridad irá dirimiendo en el camino si tenga o no alguna responsabilidad del ex gobernador Omar Fayad o solo quedará al nivel de sus ex colaboradores. Eso es más o menos esta trama que todavía continúa y no ha terminado. Sí, ya nos habías platicado de algo desde los inicios que le vienes dando seguimiento a este tema. Incluso estaba yo viendo que este exalcalde me dice que rondan por 200 y tantos millones de todos, porque a él parece que se le imputaba por 71.970.890 pesos, que realmente para esos Así es. municipios, para la gente que no lo sepa, pues como quiera que sea, todos los municipios de Hidalgo realmente son muy pobres, son pobres. Entonces esa cantidad, pues sí, es gravosa para el municipio, ¿no?
No, claro, claro. Y yo creo que por eso también, pues, de algún modo ya en su fuero interior, supongo yo, han de haber dicho, bueno, pues va a ser un dinero para el municipio y yo también me llevo mi parte, pero resulta que ni una ni otra, ¿no? Ni una, Por ejemplo, sí, el caso de Salvador Jiménez de Tepeji del Río, a él lo señalaban por un presunto desvío de 71 millones de pesos y entregó o regresó 58 millones de pesos. No sabemos qué pasó con la otra parte, pero con eso él se acogió también al criterio de oportunidad y bueno, pues por lo pronto no fue encarcelado y eso ha permitido que las autoridades encargadas de esta investigación vayan, ahora sí que atando cabos, ¿no? El caso de Singilucan, este joven Miguel Taboada Vargas también, fíjate, aquí habría que investigar bien cómo está ese asunto, porque según la información que tenemos es que de 110 millones de pesos que habría recibido, recibió 26, regresó 26 millones. Pues no sabemos qué pasó con la otra parte, ¿no? es O que sea, sí, es una trama muy, es una muy, muy trama. El complicada. gobierno se acostumbra a hacer negocio por todo y le entra mucha gente, no es que uno se lo lleve. Todo el mundo participa y todo el mundo recibe. Y para que devuelvan los demás Sí, el dinero está difícil. Pues muchas gracias. sí, Ojalá que sí, las sí. carpetas de investigación se integren bien, se hayan integrado bien y que los procesos se lleven debidamente, porque pues si no esto va a resultar contraproducente. Si lo llevan Sí, debidamente y sin importar yo el he partido que pensado, sea, por ejemplo, si Morena, pues estaría excelente, ¿no? Que sea el grupo o el partido que sea, sería excelente. Pero si lo hacen mal, sí, exactamente. pues es muy peligroso, ¿no? Sí, 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 aquí uno de los principales actores de toda esta trama en las investigaciones, pues es el queretano Santiago Nieto Castillo, quien ya hace unos días, por cierto, anunció que buscará un cargo de elección popular allá en su natal Querétaro y por lo que se sabe, pretende ser senador de la República y después buscar ser candidato al gobierno de su estado. Pero si nos deja aquí las investigaciones a medias, generará algo así como un queso gruyere, nos dejará el estado todo lleno de hoyos y quién los va a tapar, ¿no? Y puede ser un problema mayor esto. Tienen que hacer las cosas bien. Si las cosas se hacen bien, Yo yo creo que creo. no va a haber problema. Pero Claro. si las carpetas de investigación tienen deficiencias, pues ese sí es un problema si no hacen bien su trabajo. Desde luego que tienen Ya, que hacer el trabajo bien. No solo es, a lo mejor sí, luego había un dicho por ahí, que la gente es ladrona, pero no es tonta. Los políticos son ladrones, pero no son tontos. Entonces tienen que cubrir todo eso para ver de dónde está todo el dinero y hacer las investigaciones adecuadas, ¿no? Pues muchísimas es cierto, es gracias. cierto. Te lo No, agradezco pues te agradezco muchísimo, Carlos, y nos estamos hablando entonces y nos estamos viendo en la próxima semana. Que estés bien. con mucho gusto. Gusto darte. Buenas tardes. Hasta luego. Suscríbanse al Buenas canal. tardes. Y también que te lean en tu columna que haces, ¿no? Diariamente. Así es. Se llama Balcón Político y estamos en las redes sociales de Facebook y en nuestra página de la revista Vía Libre, Compromiso con la Verdad, aquí en Hidalgo. Nada más basta que lo pongan así en internet vía libre y aparecerán todos los artículos de la revista y aparecerán tus colaboraciones también, ¿verdad? Así es, así es, Muchas así gracias, es. Carlos. Que estés muy bien. No, pues buenas Nos buenas vemos. tardes. Hasta Buenas luego. tardes.